Buenos días. En la clase de hoy del programa de educación continua para la terapia intermedia y el área COVID del hospital, vamos a hablar acerca de lo que es la reanimación cardiopulmonar en el paciente con sospecha o confirmación de coronavirus. En la anterior sesión ya hemos hablado del uso racional de los equipos de protección y más adelante vamos a tener otros temas de gran importancia. Empezamos con esta imagen para darnos cuenta de lo importante que es estar preparados ante un eventual evento de reanimación. En este caso tenemos un paciente que ha sufrido un accidente de moto, sus papás han fallecido, es traído por bomberos, es un niño de 4 años con una amputación traumática del bracito, una alteración del estado de conciencia, una frecuencia cardíaca de 40 y en general se encuentra mal perfundido. Definimos paro cardíaco no solamente la ausencia de pulso o la presencia de algún ritmo de paro en el trazado electrocardiográfico del monitor, sino también cuando un niño tiene una frecuencia cardíaca menor de 60 y se encuentra mal perfundido o hemodinámicamente inestable. En este caso, ¿qué hacemos primero? Le ponemos puntas, le intubamos, canalizamos vía, controlamos la hemorragia, hacemos compresiones cardíacas o vestimos un EPP. Al ser un paciente no sospechoso de coronavirus, este paciente debe ser atendido de forma inmediata con el algoritmo regular del PALS, el cual sugiere identificar el paro, iniciar las compresiones cardíacas y buscar ayuda. Solamente se necesita para este motivo el uso de un material básico, como son un par de guantes y una mascarilla quirúrgica. El escenario cambia cuando el paciente es sospechoso de tener el coronavirus. En este caso tenemos un niño con neumonía grave, referido con prueba rápida de coronavirus, o sea que es sospechoso de coronavirus. En el servicio presenta cianosis, presenta flacidez, alteración del estado de conciencia, pulsos menos de 60 y frecuencia baja. Nuevamente estamos ante un paro. El paciente no debe tener una frecuencia menor de 60 si es pediátrico. No vamos a esperar que el paciente deje de tener frecuencia cardíaca para actuar. Debemos identificar los paros de forma temprana. En este caso, ¿qué hacemos primero? Puntas nasales, intubación, canalizar vía, controlar hemorragias, compresiones cardíacas o vestir un EPP. Vestir un EPP. Ese es el primer paso. ¿Y por qué la diferencia entre uno y otro? El paciente inicial tiene una probabilidad del 57% de recuperar la circulación espontánea, es decir, de sobrevivir a su paro. El segundo paciente, que es un paciente con coronavirus, en adultos, la probabilidad de sobrevivir a un paro intrahospitalario está muy cercana al 0%. Es decir, que muy probablemente el paciente no logre superar el evento del paro. Por lo tanto, nuestra prioridad se convierte en la protección del equipo de salud que va a atender. ¿Cuáles son las causas de paro? Muchas, ¿ya? Los niños no hacen paro súbito, sino se enferman y después de muchos días de convalecencia o de enfermedad presentan una falla respiratoria o un shock. Estos, al no ser identificados, pueden avanzar a una falla cardiopulmonar y a un paro. O sea que una parte importante de nuestra atención es la evaluación sistémica. Ya tenemos que ir buscando y buscando y buscando niños que están en una situación crítica. Una vez que los identifiquemos, tenemos que intervenir. Y ese es el rol principal de la enfermera en el servicio de una terapia intermedia y una terapia intensiva. Es el de estar capacitada en la evaluación del paciente. Esta evaluación
La denominamos evaluación cardiopulmonar rápida, porque nos demora un lapso de 30 segundos más o menos a un minuto y nos permite identificar a los pacientes que están mal, que tienen algún riesgo. Vamos a, durante nuestras visitas de enfermería, determinar si la condición del niño amenaza la vida. Si fuera así, tenemos que iniciar el manejo y el soporte inicial, y si fuera no, pues tenemos que completar la historia clínica y pasar a nuestras actividades normales. ¿Qué vamos a evaluar en este periodo de evaluación buscando pacientes que se encuentran inestables? Vamos a buscar tres aspectos: su conciencia, su respiración y el color de su piel. Cuando un niño está en paro es muy fácil darse cuenta que hay que hacer algo, porque es como este edificio que está destruido. Pero cuando el niño está aparentemente bien, como el edificio que está a la derecha, tenemos que evaluar a través de las ventanas para ver el daño que ha ocurrido dentro del edificio. Y tres ventanas vamos a utilizar para evaluar a un niño. La primera ventana es el estado de conciencia. Si el niño está con un estado de conciencia alterado, está mal y hay que hacer algo. Lo segundo es la respiración. Si el niño tiene un patrón respiratorio anómalo, está mal y hay que hacer algo. Lo tercero es la circulación a través de la piel. Si la piel del niño tiene alguna señal de mala perfusión, hay que actuar. Evaluemos a este niño. ¿Está consciente? No. ¿Está con una buena respiración? Probablemente no. ¿Está con una circulación adecuada? Sí, se lo ve rosadito, pero al tener las primeras dos respuestas negativas, activamos el sistema de alarma y actuamos. Este niño necesita reanimación y atención. ¿Cómo estará el estado de conciencia? No lo sabemos. La respiración afectada porque está usando mascarilla y la piel se encuentra llena de petequias y lesiones, así que este niño también se encuentra en un estado alterado, probablemente un shock. Entonces, evaluando esos tres aspectos, nosotros hemos podido identificar eh, los pacientes estables y pacientes inestables. Si el paciente está con todo normal, es estable. Si tiene algo fallado, es o dificultad respiratoria, o falla respiratoria, o shock, o paro. Entonces, durante nuestra visita de enfermería, hemos identificado un niño que está inestable, ya sea que no responde, que no respira o que tenga alguna alteración a nivel de la piel. Lo que procedemos a hacer es a evaluar el pulso. Si el paciente no tiene pulso o su pulso es menor de 60, estamos ante un paro cardiorrespiratorio. Lo que vamos a hacer inmediatamente es pedir ayuda. Vamos a salir de la sala y vamos a pedir a un equipo que venga a ayudarnos. Vamos a cubrir la boca del paciente con un barbijo antes de abandonar la habitación y vamos a vestir un EPP. Esto en pacientes sospechosos o confirmados, no se olviden. El resto de los pacientes no requiere de alguna otra medida. Bien. Si no hay una condición que amenaza la vida, pues continuamos con nuestras visitas, con nuestras actividades de la guardia y no hay más que hacer. Este es el algoritmo que se utiliza en los pacientes con sospecha de coronavirus. Lo que tenemos que hacer es primero evaluar la conciencia, la respiración y el pulso. De acuerdo a los resultados, nosotros vamos a cubrir la boca del paciente, vamos a utilizar su barbijo, fijándonos que está cubierto. De no tener un barbijo, podemos utilizar una máscara de oxígeno para cubrir la boca y nariz del paciente. Inmediatamente después vamos a llamar al equipo de reanimación. En nuestro caso estaría conformado
durante el día por mi persona, la licenciada y la auxiliar. Y en las guardias por la médico o el médico de guardia, la enfermera licenciada y la auxiliar. Hay que realizar posteriormente el vestido del EPP. ¿Ya? En pacientes con sospecha, lo repito. Valorar el ritmo, ¿qué quiere decir? Que hay que conectar rápidamente un monitor, por eso tenemos dos monitores en el servicio, para que rápidamente podamos actuar. Y decidir de acuerdo al ritmo si hay que desfibrilar, tenemos el desfibrilador en el servicio, o no desfibrilar. Y a partir de eso, continuar la reanimación. Hay tres cosas importantes. La primera es que hay que reducir la exposición. Un paciente sospechoso o confirmado de coronavirus es un paciente que puede diseminar la enfermedad del coronavirus con mucha facilidad y exponer a las personas. Por lo tanto, no vamos a permitir el ingreso al área de reanimación del personal que no sea necesario. Normalmente, para reanimar un niño se requieren al menos 6 personas. Una, que se considera el líder del equipo, es la persona más experimentada y más capacitada. Otra, que es el encargado de comprimir, que es el que realiza el masaje cardíaco. Otro, el encargado de la vía aérea, que es el que realiza la ventilación con el ambú. Otro, que es el que está a cargo de la medicación endovenosa e intraósea. Otro, que está a cargo del monitor y del desfibrilador. Y otro, que está encargado de observar y registrar. Eso en condiciones normales en las que tenemos un paciente no sospechoso de coronavirus. En el caso de que sea sospechoso de coronavirus, lo que tenemos que hacer es limitar el acceso de personas. Vamos a obviar de algunos miembros del equipo y vamos a contar solo con los necesarios, que en este caso serían 3. El líder del equipo o el miembro con mayor experiencia debe ser el que se haga cargo de la vía aérea, principalmente porque esta es la vía de mayor diseminación y alguien que no tenga experiencia podría cometer errores que expongan al resto del equipo. La enfermera es muy importante en el equipo y debe estar capacitada para utilizar asistir en cualquiera de las instancias. Debe saber comprimir, debe saber canalizar, debe saber administrar medicamentos, debe saber utilizar un desfibrilador, un monitor, debe saber ambucear también. Dentro de la estrategia de reducir la exposición, nosotros vamos a hacer algunas cosas importantes. No deben entrar estudiantes o residentes a la recepción del paciente, solamente personal capacitado. Segundo, vamos a avisar el estado del paciente a todo sujeto que vaya a ingresar. En nuestra sala no hay problema porque es un área exclusiva de coronavirus. Este es un contexto de reanimación que ha ocurrido hace 2 días. En este contexto se nos avisó la llegada de un paciente sospechoso de coronavirus, un niño con una neumonía y una insuficiencia respiratoria, es decir, un cuadro sospechoso de coronavirus. Lo que se hizo es, 1, aislar el área de emergencias. Los pacientes con cualquier patología que requieran una atención de emergencias deben ser atendidos en emergencias. Los pacientes que requieran atenciones en terapia intensiva. Los que requieran quimioterapia, en oncología. Esto quiere decir que las emergencias van a llegar a emergencias, ya sean estas por coronavirus o sean estas por otras patologías. Así que el personal de emergencias necesita de todo el apoyo del hospital para poder afrontar estas dificultades. En el caso de anteayer, lo que se hizo es aislar el servicio. Se sacaron a todos los pacientes que no eran emergencias, que estaban ahí por otro motivo, y se vació el pasillo activando el código naranja con los guardias. No había tránsito de personas ni de pacientes en pasillos de la institución. Se dotó al médico de guardia de una caja de intubación, que es la que ven
todo derecho, y se pidió al personal que vistiera un equipo de protección personal que al menos les proteja de la generación de aerosoles utilizando un barbijo N95 y protección ocular, en este caso con gafas. Si se dan cuenta, solamente habían 3 personas en esta área. La médico de guardia, que es terapista, la doctora Carolyn Mendoza, la licenciada de emergencias, la licenciada María Albornoz, que está vestida y de costado, y la residente R2, que está atrás preparando el material. Si se dan cuenta, hay 3 signos de bloqueo que son las personas que faltan. En este equipo reducido de 3 personas falta alguien que se dedique a registrar los eventos, alguien que se dedique a coordinar y alguien que se dedique a conectar el monitor y desfibrilador. Estos roles van a ser sustituidos por las personas que están ya vestidas. Es muy importante la comunicación del equipo y dentro del equipo que va a participar se debe informar en todo momento a las personas el estado del paciente en función de que es un paciente sospechoso en emergencias. O sea, todos sabían que iba a llegar un paciente por coronavirus, así que se cumplió este punto. Debe haber un circuito cerrado de comunicación, lo que significa que se deben completar las instrucciones. Por ejemplo, si la doctora Carito solicitaba la administración de adrenalina, 1 en 10.000, 1 ml, la licenciada al momento de administrar debería comunicarlo y decirle, doctora Carito, estoy administrando adrenalina 1 en 10.000, 2 ml. ¿Listo? Un circuito cerrado de comunicación quiere decir que una orden, al momento de cumplirse, debe ser comunicada al líder del equipo. ¿Listo? O sea que si la doctora Carito decía canalizale, al momento de estar canalizado, se debe informar diciéndole, doctora, el paciente está canalizado. Los mensajes del equipo deben ser claros. No se debe utilizar terminología que el personal no entienda y se debe hacer solamente se debe dar una indicación a la vez. No decirle, Listen, pásame puntas, tráete tubos, un laringo, canalizámelo fisiológico, prepárate adrenalina. Eso no es correcto, ¿ya? Las indicaciones del médico a la enfermera deben ser claras y de uno en uno. Por eso es que se requieren varias personas adentro. ¿Ya? Para poder administrar medicamentos, le diremos a la licenciada, por favor, prepare una vía. A la residente que ayuda le diremos, para la vía aérea, por favor, prepárate tubos y un ambú. ¿Listo? Y cuando cada una de estas personas concluya su trabajo, comunicará al médico y le dirá, doctor, ya tengo preparado el laringo, o la licenciada le dirá, doctor, ya tengo lista la vía. Las responsabilidades y funciones deben ser claras, ¿no? Por eso tratamos de que una persona se haga cargo de un área específica. A la residente que está ayudando, por ejemplo, con el masaje cardíaco, no la voy a mandar a hacer una osteoclisis, ¿no? Porque ella está haciendo masaje cardíaco. Si la líder del equipo está intubando, ¿no? Probablemente no pueda controlar los tiempos, así que esto tendrá que hacerlo la licenciada que está canalizando. Es necesario conocer las limitaciones del equipo. Si dentro del equipo que está reanimando nadie sabe intubar, entonces no intuben al paciente. ¿Ya? Si dentro del equipo que está realizando la atención no manejan la vía aérea difícil y el paciente tiene una vía aérea difícil, pues busquen ayuda para evitar complicaciones. Debemos conocer nuestras limitaciones antes de meternos a reanimar. Si no hemos reanimado, debemos dar paso a alguien que haya participado de una reanimación o que tenga el conocimiento. Es necesario compartir el conocimiento. El médico muchas veces sabe lo que está haciendo, pero no lo dice a nadie. Entonces todo el mundo en la reanimación está confundido, no sabe qué pasa, el paciente está mal, el médico parece actuar solamente basado en sus conocimientos y no los comparte.
Esto se debe dar principalmente en situaciones en las que el paciente está mal y no mejora. El médico debe compartir con los demás, debe decir, a ver chicas, ya le hemos hecho masaje cardíaco durante 10 minutos, le hemos pasado adrenalina 3 veces, está intubado, le hemos hecho glicemia normal. ¿Qué nos está faltando, no? ¿Qué opina? Debe compartir el conocimiento y debe permitir a las demás personas participar. Como he mencionado hace rato, se pretende que cada vez la enfermera tenga una mayor participación dentro de las actividades asistenciales y no solamente obedecer las indicaciones médicas sin discutir. ¿Listo? Por eso se debe abrir estos espacios porque las enfermeras, como parte del equipo, pueden contribuir de forma significativa. También se debe permitir intervenciones constructivas. Por ejemplo, la licenciada puede sugerir y decir, doc, ¿qué le parece si le paso una dextrosa porque su glicemia ha salido baja? ¿Listo? 3 aspectos hay que tener mucho cuidado en pacientes sospechosos con coronavirus. Uno de ellos, la restricción del personal, el uso de EPPs. Lo segundo es la vía aérea. La vía aérea debe ser manejada de forma adecuada. Se debe intubar al paciente lo más rápido posible y ambucear lo menos posible. Si el paciente todavía tiene respiración espontánea, pues podemos pasar directamente a intubarlo. De esa forma disminuimos la generación de aerosoles, disminuimos el riesgo de contagio. Tenemos que disminuir el riesgo de fallos de intubación, es decir, que debe intubar la persona con más experiencia y más capacidad. En este equipo de la imagen, la que ha intubado es una médico terapista, o sea que de toda la guardia de emergencias era sin duda la mejor capacitada para hacerlo. Pero aún así, podemos incurrir en fallos, principalmente porque el material que utilizamos para protegernos nos obstaculiza mucho la visión. Así que tenemos en el hospital un videolaringoscopio en quirófano. Así que podemos solicitarlo cuando vayamos a intubar y de esa forma reducir un poco más el riesgo de fallo. El tubo endotraqueal que vayamos a utilizar debe tener balón, es decir, que debe tener su CAF y lo tenemos que inflar. Esto para que no haya fugas de material aerosolizable. Cuando vayamos a conectar a este paciente a un ventilador, tenemos que obligatoriamente conectarlo a un filtro EPA y a un circuito cerrado de aspiración. Tenemos circuitos cerrados y tenemos filtros EPA. Así que tenemos todos los materiales necesarios para esto. Pero, nuevamente les repito, solo deben ser utilizados en pacientes con sospecha o confirmación del coronavirus, no en cualquier paciente. Es muy importante esto porque la tendencia en nuestro hospital y en otros es al uso irracional de los equipos de protección personal y del resto del material de bioseguridad. Ya solamente con fines de informar, la vía aérea puede tener varios problemas y tenemos que estar preparados para resolverlos. Si son pacientes en los que es necesario inmovilizar la columna, debemos hacerlo los primeros 5 minutos. Si son pacientes que además de coronavirus tienen obstrucciones de vía aérea, tenemos que ser capaces de resolverlo durante los primeros 5 minutos y de no poderse con el tubo, pues de realizarse una vía definitiva durante los primeros 5 a 15 minutos. Esta es la forma en la que se estabiliza una columna cervical. En cuanto a la respiración, tenemos que ser capaces de resolver estas complicaciones durante los primeros 5 minutos. Los neumotórax a tensión deben ser reducidos o descomprimidos con una aguja. Los hemotórax masivos deben resolverse con la inserción de un tubo. Los neumotórax abiertos, cerrándolos con un drenaje oclusivo, con un vendaje oclusivo. El tórax inestable, utilizando un mecanismo de ventilación con bolsa y una válvula. Y los trastornos de oxigenación-ventilación, utilizar una secuencia de intubación rápida que está indicada en estos pacientes. En la C,
de circulación, tenemos que tratar los shocks los primeros 5 minutos, el taponamiento cardíaco e inmovilizar las fracturas pélvicas. En cuanto a lo neurológico, tenemos que ser capaces de identificar el estado de conciencia o de coma del paciente los primeros 5 minutos, mantener la cabeza elevada y tratar de identificar signos de herniación cerebral también los primeros 5 minutos para hacer un buen manejo. Al finalizar la reanimación del paciente sospechoso, se requiere que éste esté con un sistema cerrado, con conexión filtros EPA, y en nuestro hospital tenemos una cápsula de transporte en la cual debemos introducir al paciente para su llevado al servicio de COVID, donde va a permanecer hasta su alta, porque el servicio de COVID también cuenta con ventiladores invasivos y de sistemas de terapia intensiva en los cuales podemos atender a estos pacientes. Este es el algoritmo de reanimación pediátrico sugerido, recomendado para el paciente sospechoso confirmado por COVID. Varía poco, ¿no? En realidad se prioriza la intubación. Estas dos cosas varían, A y B, lo que hemos hablado. A, limitar personal, utilizar equipos, y B, priorizar la intubación y acortar el periodo de reanimación cardiopulmonar. Comentarles también que los paros intrahospitalarios en pacientes por enfermedad por coronavirus adultos tienen una baja probabilidad de sobrevivencia. Vamos a hacer dos preguntas a las personas que están en el grupo. Si es un paciente con leucemia, que ha hecho quimio, se ha ido a su casa, no es sospechoso de COVID, y en su casa ha presentado un deterioro, cuando está llegando al hospital ha hecho un paro y su mamá llega con el niño o niña en brazos, ¿cuál es su respuesta respecto al uso de EPPs? A, hay que vestir un EPP nivel 3 en todo paciente porque todo paro es sospechoso de COVID. Opción B, hay que usar solo mascarilla quirúrgica al no ser paciente sospechoso. Opción C, debo utilizar protección de aerosoles, barbijo N95 y lentes. Tenemos poco tiempo, así que si alguien gusta puede hacer la respuesta activando el audio. Opción C. Opción C. Es una respuesta muy buena, la opción C. Opción B. Opción B Sí. es una mejor opción en este caso. ¿Listo? La ¿Sí? opción A, absolutamente errónea. ¿Ya? Es un paciente no sospechoso de COVID. Tal vez incluso ya le ha dado COVID el año pasado, así que no va a tener COVID. ¿Debemos vestir un EPP nivel 3? No, no. No. Estos son escasos y son solamente para uso de pacientes sospechosos, enfermedades mortales transmitidas por el aire. La opción C. La opción C es una mejor opción, pero los equipos de N95 son también escasos y deben ser utilizados solamente para pacientes que generan aerosoles y tienen enfermedades graves. La mejor opción es la opción B. Un paciente con un paro corriente no se debe utilizar equipos de protección. Es suficiente una mascarilla simple y un par de guantes. ¿Cuál es el rol de la enfermera en la reanimación? Opción A, es un miembro muy importante del equipo, debe tomar iniciativa y debe ser capaz de hacerse cargo del masaje cardíaco, vía aérea y la canalización y administración de medicamentos. Opción B, debe obedecer órdenes médicas sin discutir, aunque el médico se equivoque. Opción C, debe asumir el liderazgo del equipo y animarse a realizar cualquier procedimiento, incluso exponiendo su propia seguridad. ¿Cuál creen que es la opción Opción A. correcta? Opción A. La opción. Correcto. Entonces, debemos recuperar ese rol de la enfermera. La enfermera es parte importante del equipo de salud y ese respeto debe ser ganado en base a la capacidad académica y asistencial. Por eso es importante capacitar.
El día martes vamos a tener la práctica de estos dos puntos que hemos visto hoy en la reanimación. Esto, la limitación del equipo y la vía aérea del paciente con coronavirus. Lo vamos a hacer en el servicio. Vamos a utilizar un muñeco de reanimación y vamos a utilizar uno de los ventiladores para practicar. ¿Listo? Tenemos 5 minutos aún. Si tienen alguna pregunta o algo que quieran discutir, por favor activen sus micrófonos. Bien, en función de lo que hemos hablado, eh, coordinando con emergencias, porque es muy importante coordinar con todos los servicios y muy importante es el servicio de emergencias en este tema. El paciente debe ser reanimado en el servicio más apropiado. Por ejemplo, si llega un paciente de afuera del hospital y que esté inestable y que necesita reanimación, debe ser reanimado en emergencia. Si el paciente está internado y presenta el paro, debe ser reanimado en su sala. Si el paciente está en el área de COVID y presenta un paro, debe ser reanimado en la sala de COVID. ¿Listo? Esto porque existe actualmente el temor al coronavirus. Es un temor actualmente ya basado solamente en datos epidemiológicos antiguos en los cuales no se conocía mucho. Y este temor ocasiona que haya, primero, un gasto irracional de los equipos de protección personal y segundo, problemas de comunicación entre el personal. En otros términos, discusiones entre nosotros que somos compañeros de trabajo. Así que necesitamos espacios de diálogo y de comunicación. Si ingresa un paciente de una ambulancia que esté en paro y lo llevan directamente al área de coronavirus, no es el lugar apropiado para reanimar, así que se debe trasladar al paciente a emergencias. La forma correcta es cerrar el servicio de emergencias y proceder a la reanimación del paciente y rápidamente ser trasladado a nuestro servicio. En nuestro servicio ya podremos nosotros atenderlo de la mejor manera, pero el tiempo es un factor importante. Si un paciente hace paro, en pocos minutos ese paro ya va a ser irrevertible y no lo vamos a poder recuperar si se ha perdido ese tiempo. Muy bien. Si no hay más preguntas, vamos a cerrar el tema de hoy y les agradezco por su puntualidad. Igual vamos a subir el video al grupo para que puedan ver las personas que no han podido conectarse. Muchas gracias. Si no hay más preguntas, que tengan un buen fin de semana. Gracias, doctor.